Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos. Me habían hablado de una exposición que se estrenaba esta noche en honor al maestro Eduardo Ramírez Villamizar, celebrando los 100 años de su nacimiento, pero todavía no doy con la dirección que me dieron de la galería esa. Sin embargo, no puedo dejar de sentir algo de nervios al pensar que quién sabe a quién me voy a encontrar en esta muestra. Espero tan solo poder disfrutar de alguno de los cócteles que acostumbran a ofrecer en estos encuentros artísticos y a entablar, así sea, alguna buena conversación sobre pintura o poesía. Creo que ya casi voy llegando. Esta calle me hace recordar aquel poema de Mutis que decía: a la vuelta de la esquina, un ángel invisible espera, una vaga niebla, un espectro desvaído, te dirá algunas palabras del pasado. Como agua de acequia, el tiempo cava en ti su arduo trabajo de días y semanas, de años sin nombre ni recuerdo. A la vuelta de la esquina te seguirá esperando vanamente ese que no fuiste, ese que murió de tanto ser tú mismo lo que eres. Ni la más leve sospecha, ni la más leve sombra te indica lo que pudiera haber sido ese encuentro, y sin embargo, allí estaba la clave de tu breve dicha sobre la tierra. Acabo de llegar a esta galería por fin y ya empiezo a ver a algunas viejas caras conocidas. Me acercaré para saludarlos. Señor Eladio Rincón, ¿cómo va todo? ¿Cómo se mueve la onda espiritual del barrio? Don Ramiro, es un placer encontrármelo en este espacio que no sé muy bien por qué huele a poesía y pintura. Yo sí, efectivamente, como usted dice, vengo desde el barrio, desde muy lejos por allá arriba, pero decidí pegarme el viaje para salir un poco de mí mismo y porque sé que siempre hay buen vino en las inauguraciones de las exposiciones de arte. Así es, don Eladio. Me agrada mucho encontrármelo y por supuesto también me alegra que sus gestiones hagan florecer el barrio de arte y cultura. Pero, ¿a quién tenemos por aquí? Veo que se encuentra el señor André Girales, experto arquitecto que después de haber permanecido por algún tiempo en otros países, ha regresado ileso de su viaje intenso por las calles oscuras de la vida. Cuéntenos qué construcciones extrañas se hallan en este momento pasando por su cabeza. Hola Ramiro, hola Eladio. Hace rato que no los veía. Les digo que no asistía a una exposición desde la época de Marta Traba, por allá en la década del 50, cuando decía que los artistas plásticos colombianos de entonces eran una generación de gente joven que constantemente estaban inventando el mundo. Por eso me sumo al éxito de esta inauguración y por supuesto al despegue de esta segunda temporada de Levitando bajo tierra, que al igual que la obra Oxidada de Ramírez Villamizar, que exalta la muerte y la inmortalidad del metal, este podcast es capaz también
de superar las edades y las eras, cuando la palabra desenterrada resurge en la voz de nosotros, sus viejos protagonistas. Pero permítanme, voy por una copa y saludo al fantasma de Rogelio Salmona, que acabó de llegar. Y aquí entre nos conocimos en Europa durante una conferencia de Le Corbusier. Ya regreso. Maestro Salmón. Así es, mi querido André. Ya nos volveremos a encontrar por alguno de los corredores de esta galería eterna. Déjeme decirle que no es por casualidad que viniera de camino repitiendo unos versos de Mutis, ya que él también conoció al maestro Ramírez Villamizar, a quien el propio Mutis nombraba mi querido abstracto, según nos dice la correspondencia recién descubierta entre ambos. Y a propósito, recuerdo que Álvaro Mutis nació el 25 de agosto de 1923 y desde muy pequeño tuvo diferentes lugares de residencia, alternando entre Colombia, Bélgica y México. En Bogotá desde muy joven frecuentó varios establecimientos hoy emblemáticos por los comensales de tiempos pasados. Uno de ellos es el Café El Automático, conocido por haber sido el hogar de la generación de poetas Los Nuevos y del movimiento Piedra y Cielo. Para 1956 Mutis ya había ocupado diversos cargos en la empresa privada, desempeñándose como periodista, locutor, relacionista público, entre otros. No obstante, su paso por la compañía ESO se vio acompañado de varios inconvenientes legales, lo que lo llevó a exiliarse ese mismo año en México, en donde instalaría su residencia. A pesar de querer alejarse de sus problemas con la ley colombiana, estos lo persiguieron hasta que en 1959 fue sentenciado a 15 meses de prisión, que pagó en la cárcel Lecumberri. Aunque fueron tiempos difíciles, su paso por la penitenciaría tuvo un gran impacto en su obra literaria, haciendo que ésta floreciera. El diario de Lecumberri es una prueba de ello. Al cumplir su condena, se radicó en Ciudad de México. Pero creo, si no estoy mal, que el señor Eladio Rincón nos podría tal vez decir de memoria aquel poema de Álvaro Mutis llamado Grieta Matinal, ya que debió ser en otro momento que se lo escuché cantar. Adelante. La letra excavada. Grieta matinal. Cala tu miseria, sondéala, conoce sus más escondidas cavernas. Aceita los engranajes de tu miseria, ponla en tu camino, ábrete paso con ella. Y en cada puerta golpea con los blancos cartílagos de tu miseria. Compárala con la de otras gentes y mide bien el asombro de sus diferencias, la singular agudeza de sus bordes. Ampárate en los suaves ángulos de tu miseria. Ten presente a cada hora que su materia es tu materia. El único puerto del que conoces cada rada, cada boya, cada señal desde la cálida tierra, a donde llegas a reinar como Crusoe, entre la muchedumbre de sombras que te rozan y con las que tropiezas, sin entender su propósito ni su costumbre. Cultiva tu miseria, hazla perdurable, aliméntate de su savia, envuélvete en el manto tejido con sus más secretos hilos. Aprende a reconocerla entre todas, no permitas que sea familiar a los otros,
ni que la prolonguen abusivamente los tuyos. Que te sea como agua bautismal, brotada de las grandes cloacas municipales, como los arroyos que nacen en los mataderos. Que se confunda con tus entrañas tu miseria, que contenga desde ahora los capítulos de tu muerte, los elementos de tu más certero abandono. Nunca dejes de lado tu miseria, así descanses a su vera, como junto al blanco cuerpo del que se ha retirado el deseo. Ten siempre lista tu miseria y no permitas que se evada por distracción o engaño. Aprende a reconocerla hasta en sus más breves signos. El encogerse de las finas hojas del carbonero, el abrirse de las flores con la primera frescura de la tarde, la soledad de una jaula de circo varada en el lodo del camino, el hollín en los arrabales, el vaso de latón que mide la sopa en los cuarteles, la ropa desordenada de los ciegos, las campanillas que agotan su llamado en el solar sembrado de eucaliptos, el yodo de las navegaciones. No mezcles tu miseria en los asuntos de cada día. Aprende a guardarla para las horas de tu solaz y teje con ella la verdadera, la sola materia perdurable de tu episodio sobre la tierra. Después de escuchar ese poema, lo quiero invitar a usted, Eladio Rincón, a que consigamos un cóctel y un pasabocas más y a que nos reunamos con el señor André Girales para navegar por el fabuloso pero a la vez tormentoso océano de la poesía de Álvaro Mutis. Vamos a la siguiente sala. Señor André Girales, sé que es una amante de la obra de Eduardo Ramírez Villamizar y también de la poesía de Álvaro Mutis. Coméntenos desde su perspectiva si acaso estos dos universos son como tal vez dos líneas paralelas que se unieran en algún punto indefinido del horizonte. Este poema, que en principio parece exaltar la condena de los desamparados, propone reconocer el lado oscuro del ser, es decir, asumir que dentro de nosotros existe una pobreza inexorable que no se transforma con agua y jabón o con riqueza y lujos. Muy en el fondo, tanto el hambriento y miserable que recorre las aceras en busca de un mendrugo, o tal vez por hallar los restos acuosos de una sopa fría, del mismo modo, un sujeto apoderado, un millonario, un magnate, guarda en su condición una grieta que, quizás en su más estable soledad, se devela. Refiriéndose a la miseria, escúchenme bien, Siddhartha Gautama, representante de la filosofía oriental, manifestó que la causa suprema de la miseria es el deseo de poseer y conservar lo poseído. Esto es interesante, pues la miseria no es solo material, y es Dostoyevsky el que coincide con Álvaro Mutis en su poema cuando dice que la pobreza y la miseria forman al artista. Pero dado que mi campo profesional es el de los espacios, debo citar aquí a Joan Margarit en su ensayo sobre la miseria de la arquitectura, refiriéndose a que
esta arquitectura no es más que el reflejo del mundo interior de los hombres y mujeres que la habitamos. Así pues, también Grieta Matinal habla de la miseria espiritual, pero además de la miseria del lenguaje, de las ciudades que hay dentro y fuera de nosotros, que nos reduce a doblegarnos muchas veces ante la injusticia. El que calla otorga. Sí, y el mono aunque se vista de seda ya sabemos. Pero en ese juego de acepciones también el que se expresa no por ello supera una verdad, como tampoco el que se baña en diamantes se aleja de la mortalidad, de la finitud. Grieta Matinal es quizás el redescubrimiento de los que, creyéndose justos, letrados, favorecidos o con suerte, develan frente al espejo de su intimidad una miseria, una grieta voraz que cobra valor en el poema. Señor Eladio Rincón, ya hemos escuchado la interpretación que hace don André Girales del poema de Mutis que usted mismo nos ha compartido. Usted precisamente que viene de terrenos desolados y muchas veces marginados por la misma sociedad, usted que ha peleado y transformado con sus propias manos esos sectores de difícil acceso, cuéntenos qué opina personalmente del poema y de lo que acabamos de escuchar que dijo el señor André. Bueno, pues basta con mirarlos a ustedes, don Ramiro y don André, o a cualquiera de los presentes en esta galería, incluyéndome desde luego, para darse cuenta de que efectivamente el ser humano es miserable. Y no me lo tomen a mal, no es nada personal. Me refiero a que el arte mismo puede ser concebido como una ficción elaborada por el ser humano para huir de sí mismo y dignificarse, parcialmente al menos, en la creación infinita e inagotable que brota de las venas de su miseria. Por eso se suele decir que el buen artista es aquel que lleva por dentro los peores padecimientos y que nutre su creatividad de los cenagales infectos de sus propios abismos. La miseria tiene muchos rostros. Este poema me hace pensar que la miseria es como Proteo, ese antiguo dios griego que podía tomar casi que cualquier forma para evitar ser capturado. Efectivamente, cada ser es portador de su propia miseria, ¿no? Y de cada uno depende lo que haga con ella, si se revuelca miserablemente en su propio fango o si emplea las heces como abono para fertilizar la tierra del alma. En el barrio del que vengo, me pregunta usted, don Ramiro, he visto dos tipos de seres humanos, básicamente. Los que con pipa y puñal en mano fueron miseria de sí mismos y de los otros. Y los que, asqueados de la miseria que los circundaba, decidieron rebelarse contra ella en un acto de ruptura y libertad radical. Todos la portan, como dicen por allá, pero hay tantas miserias como rostros humanos. Y yo creo que Mutis llegó a reconocer la potencia vital de la propia miseria tras verla a los ojos y saber que el espíritu humano, por definición, como bien señala el señor André, saber que el espíritu humano por definición es de naturaleza miserable. Pero, y he aquí una de las potencias de la poesía, la palabra abduce, si se me permite la expresión, la palabra abduce a la miseria de su baja condición y la enarbola como uno de los estandartes de la vida y del alma humana. Por eso les digo, salud, miserables. Señor André, volviendo un poco a lo que usted nos comentaba hace un momento, veo que hace una analogía entre miseria y arquitectura.
Observo que en esta ciudad ya no hay espacio para que algunos vagabundos y personas sin techo se puedan sentar a conversar por ahí libremente. Cuénteme, ¿nos puede hablar un poco más sobre este tema? Ramiro, tal vez usted hace referencia a la arquitectura hostil que deriva en el también denominado patrimonio hostil, cuya definición desata complejos de diseño y de arquitectura, no solo para embellecer las ciudades, sino alejar de los territorios a aquel grupo de seres miserables, pero también indeseados. Esta frontera es miserable, no solamente con quienes, sin encontrar un espacio donde habitar, se ven obligados a alejarse o a esconderse, incluso a destruir y vandalizar los territorios y los trabajos urbanísticos que se realizan en las ciudades. Por eso les hablaba un poco de la miseria de la arquitectura. Como este espacio, solo basta con reconocernos ante las bebidas que nos ofrece el curador, pero a la vez alejarnos un poco de los disgustos estéticos que tengamos frente a la obra. Somos miserables con lo creado, pero también miserables con los espacios que nos acogen o nos expulsan. Señor Eladio Rincón, hace un momento cuando hablábamos de la miseria, usted nos decía que todos la portan o que todos la portamos, pero que aún así la palabra tiene ese don de abducir esa miseria y enarbolarla quizás para darle cierto brillo al alma. Cuéntenos, ¿usted considera que haya otra cosa en el mundo aparte de la palabra que haga posible escaparnos de esa condición de miseria? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y eso es porque soy un optimista frustrado. Es decir, a veces tengo verdaderas ganas de creer en el ser humano, pero siempre encuentra una forma de decepcionarme. Es como el que quiere creer en Dios, pero no puede, porque le basta mirar al mundo para saber lo imposible, inexistente. Yo quiero creer, pero no en Dios, desde luego, sino en que hay otros caminos para eximirnos temporalmente de nuestra miseria constitutiva. El primero de esos caminos, y quizás el más potente, es el amor. Pero bien sabemos que un paso en falso nos puede destruir para siempre. Entonces me quedo más acá de sus dominios y encuentro las artes, la filosofía, la misantropía y las drogas. Todos son caminos inequívocos para eludir nuestra propia miseria. Pero conviene recordar que no importa cuán lejos vayamos, nunca podremos huir de lo que nos carcome por dentro. Qué bueno ha sido encontrármelos después de todo a usted, don Eladio Rincón, y por supuesto a André Girales. Si nos apresuramos, creo que podremos coger más cócteles y algo de pasabocas. Me ha parecido que la boca se me ha llenado de un sabor amargo y que fruto de esta experiencia ha sido el reconocerme en mi condición de miserable.
No obstante, quiero que pasemos a la siguiente sala a disfrutar algo de lo que nos ofrece esta exposición. Biblioteca Espacial Internacional. Vamos a pensar que este es un momento de sinestesia, que las palabras se convierten en imágenes y que el poema encuentra su carne en una pintura. Dos imágenes vienen a mi mente. La primera de ellas es una obra de Rembrandt, la llamada Lección de Anatomía del doctor Johann Deichmann, del año 1656, que no se debe confundir con la del 1632. Hace parte del barroco y en este cuadro se aprecia desde un plano horizontal la cavidad torácica de un cadáver despojada de sus órganos internos. Mejor dicho, un occiso destripado al que comienzan a practicarle lo que quizás sea un preludio de una lobotomía arcaica. La miseria de nuestra carnaza putrecible que parece decirnos con la voz de los músculos sanguinolentos: miren, miren cómo están de vacíos por dentro. Y entonces cierro los ojos y veo la segunda imagen, la pintura titulada La Absenta de Edgar Degas, del año 1876, del impresionismo francés, en la que se puede apreciar una mujer sentada frente a su copa de absenta en un bar cualquiera, con la mirada perdida en la nada, al borde del delirium tremens, que parece decirnos con una sonrisa desesperada: bueno, al menos pude entrever mi propio vacío, conservando mis tripas en su lugar. Y estas imágenes, justamente, me hacen pensar que sería bueno conservar ambas cosas, las tripas y la absenta. Pero aquí, desafortunadamente, solo sirven vino barato. Bebamos entonces hasta el hartazgo. Señor Eladio Rincón, con esta segunda referencia usted me ha hecho recordar a unos ancianos que se la pasan borrachos todos los días en la calle, tirados y con la ropa andrajosa, pero creo que este espacio tarde o temprano se nos iba a convertir en uno de esos lugares hostiles de los cuales nos hablaba el señor André. Yo quiero ir por mi último cóctel y algo más de pasabocas para poder pasar este sinsabor. Correspondencia de alto rendimiento. Escuchar la poesía en estos lugares y participar de la conversación desde la escucha atenta, ¿no? Desde esa escucha activa que te provoca conversaciones muy personales también alrededor de los poetas que ustedes nos muestran, de la poesía que estamos allí descubriendo en cada podcast. Es lo que me parece muy interesante, y cómo la poesía, pues, que es totalmente impredecible e incierta, nos conduce cada vez, cada momento que pasa del podcast a un lugar diferente. Así como hay quienes transforman su condición de miseria humana en obras de arte, poemas, canciones o bailes, asimismo quisiera que fuéramos saliendo de aquí con la intención de transformar nuestra propia miseria en alguno de esos elementos salvadores de los cuales hemos hablado. Pero señor André Girales, despida usted este encuentro. Sin duda ha sido una velada extraordinaria en un espacio como la galería, donde exaltamos el arte y sus múltiples manifestaciones.
estas conversaciones, estas palabras que hemos tenido la oportunidad de compartir hoy me hacen recordar al filósofo Émile Cioran, que sé que es del gusto de Eladio, y se refería a que la obra de arte puede ser analfabeta, pero la audiencia siempre tiene algún grado de alfabetización. Así pues, solo quien es ignorante se interesa por descubrir lo que se esconde del otro lado de las criptas. Gracias al arte podemos imaginar, por ejemplo, que es posible sentirnos cayendo o levitando si nos asomamos a un dibujo ambiguo como los que hoy se exponen en este lugar. Recuerden enviar sus mensajes a través de nuestros canales de difusión. Estamos en YouTube, Facebook, Google Podcast y Spotify. Que la poesía los persiga como polvo que se cierne dentro de un rascacielos abandonado. Nos leemos en una próxima levitación. Felices letras. Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos.